Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado, Masters, el tercer capítulo de The Acolyte en su primer temporada. Uno que nos expande la historia en ciertos elementos faltantes y que también se pone más telenovelesco, pero que en una trama muy juvenil nos da contexto de la historia de las dos protagonistas, Osha y May, y el pasado que ocultan los Jedi, y sobre todo el Maestro Sol ante la cacería que está viendo en el presente de la serie que está ligada a los Sith. Es así como es toda una tradición del canal que revisaremos lo que nos dejó este tercer capítulo de la serie de The Acolyte de nuestro todo explicado, por lo que la parte siguiente, Masters, contendrá spoilers de este capítulo por si no lo han visto aún. Ok, Masters, entrando en mis impresiones generales de este tercer capítulo, debo decir que no fui fan, Masters. Y esto lo digo fuera de cualquier polémica porque para nada es el objetivo del canal, sino simplemente hablar de Star Wars, Masters. Ustedes me conocen. Pero sobre todo, Masters, siento que el tono de este capítulo se sale, es más infantil y más lento de lo que vimos en los primeros dos, con los asesinatos Dark de Indara y de Torvin. Al igual que con todo eso que vimos de los Jedi, Sol, Jeki o Jord haciéndolas de simples policías, como si esto fuera una versión soft o juvenil de la película de Fugitivo o de Kill Bill. Claro, en una serie con mucha menos sangre. Después de todo, la propia Leslie Headland, creadora de esta serie, la definió que era Kill Bill encontrándose con Frozen. O sea, dos hermanas en medio de un conflicto en una lista de Jedi que matar. Y justo, Masters, tomando esta referencia, siento que este capítulo se vuelve mucho más Frozen que Kill Bill. Es pues un capítulo mucho más infantil. Y yo por eso no conecté tanto con él. Y eso del tono infantil, Master, se nota muchísimo en las interpretaciones o los momentos que tienen las dos gemelas Lauren Brady y Lee Brady, interpretando cada una a Osha y a May. Y la verdad debo decir que sí extrañé más el tono de los primeros dos capítulos o a la propia Amandla Stenberg que interpreta a ambas de adulta. Incluso también extrañé a los Jedi porque Jeki, Jord o incluso Sol, con mucha empatía, se robaron los mejores momentos de los capítulos pasados. Y de hecho, donde más brilla este capítulo es cuando salen los 4 Jedi estando en el puesto de avanzada en Brendok, dándose cuenta que las brujas tienen 2 niñas sensitivas y ellos planean reclutarlas. Vaya, creo que mostrar la forma de operar de los Jedi, de tomar niños de sus familias y ponértelo ahí en el centro para cuestionártelo es un concepto súper interesante, porque no se ve todos los días. Y sobre todo este capítulo creo que flaquea, Masters, porque casi no hay acción en él y eso le quita mucho, porque ya vimos de lo que son capaces en las coreografías de los combates. Claro, el clímax sí se salva cuando Sol muy convenientemente está ahí en la casa de las brujas para salvar a Osha, pero no nos explican todos los detalles de la historia ni el por qué. Vaya, esto tiene sus agujeros porque se guardan mucho de la trama para otros capítulos del futuro, seguramente para detonar el clímax de la serie. Vaya, creo que este capítulo sí tiene problemas, sobre todo en el montaje y de ritmo, porque deliberadamente te ocultan cosas para seguramente otro capítulo que dirige Kogonada, que ya se sabe oficialmente, Masters, que es el séptimo, porque la serie está construida en capítulos de 2 que dirigen 4 distintos directores. Así que mucho de lo que realmente pasó en el pasado con los Jedi y las brujas y la acción que no se ve en este episodio, la veremos después para entender la verdad. Y de hecho el ritmo del director Kogonada tampoco me pareció el mejor y dista muchísimo de lo que vimos en los otros 2 episodios. Incluso personalmente, en términos de montaje, me hubiera gustado más intercalar los flashbacks del pasado con los capítulos. Sobre todo, claro, porque este capítulo nos da contexto del origen sí de las 2 hermanas y de cómo sobrevivieron, pero parcialmente. Y de cierta manera también se siente como una desviación, porque nos mintieron flagrantemente al final del episodio pasado de que íbamos a ver en el presente a aquel Naka en Kofar y no lo vimos. Eso se lo guardaron y solo vemos sí a aquel Naka, pero en el pasado al lado de otros Jedi. Aunque es muy claro que la serie sí toma un rol mucho más infantil aquí, volviéndose una telenovela juvenil entre Osha y May. Digo, para nada se compara a lo que hace Tony Gilroy en la serie de Andor, Masters, que eso sí es cine francés. Para mí este capítulo fue un reprobado de calificación. Sin embargo, no me quita seguir disfrutando Star Wars. Aunque claro, también debo decir que me parece que hay cosas positivas como entender que hay otros grupos sensitivos a la fuerza que fueron perseguidos y que se les veía como apestados en la galaxia como son las brujas. Como también sabemos que en estos tiempos hubo muchos otros grupos creyentes como los Guardianes de los Whills o la Iglesia de la Fuerza, esto en la Alta República, o incluso también las Hermanas de la Noche de Dathomir. Y con estas nuevas brujas que también son un matriarcado es lo mismo. Aunque sin duda es muy interesante de ver cómo se refugiaron y ver la perspectiva de estas villanas del lado oscuro, sí viendo cómo eran perseguidas pero que trataron de encontrar cierta paz, incluso hasta cuestionando a los Jedi con su poder, al igual que llamarlos monjes locos. Y sobre todo identificando ellas a la fuerza como el hilo, conceptualizándola pues de otras maneras como hay un montón de ejemplos por todo Star Wars, como con la marea que se encontró Luke Skywalker o con las dathomirianas que vimos en Clone Wars que eran otro matriarcado como estas brujas oscuras. Esto pues porque sabemos bien que la luz y la oscuridad no es exclusiva ni de los Jedi ni los Sith, tal cual como nos dijo antes el maestro Luke Skywalker.
Y lo que creo que sí es rico de este episodio es entender parte del dolor de Osha, al igual que la división que tiene con Mei en su pasado, al igual que su misterioso origen a lo Anakin y la conceptualización de la fuerza como el hilo, que incluso descubrimos que pueden poseer a un Jedi de forma oscura, y sobre todo sus repercusiones porque ya las vimos en el maestro Torvin el capítulo pasado. Pero sobre todo esto nos ayuda a entender qué rayos pasó para que escalara el conflicto entre las brujas y los Jedi que vivían en paz, pero si tomamos en consideración que ya sabemos que 16 años después el maestro Torvin había tomado el voto Barash y que creía que ellos estaban errados y que también tenía heridas del pasado con toda la cara rajada, en algo que aún no se nos cuenta hasta este momento, todo esto pues ya nos da contexto de lo que se sigue ocultando en la serie y que las piezas completas la veremos después antes seguramente del final de temporada. Así que hay una razón gorda en todo esto, o que incluso algún Jedi notable como Sol esté ocultando algo, y eso inclusive hasta podría dañar su prestigiada imagen que ya se nos ha presentado. Pero sobre todo, Masters, queda la pregunta del millón sobre quién rayos salvó a Mei de una caída casi segura en Brendok. Porque ya sabemos que el maestro Sol salvó a Osha, pero Mei cae enfrente de sus ojos y después sabemos que está viva. Así que esto da muchísimo de qué hablar sobre si ella se salvó, si murió, o si fue resucitada de alguna forma oscura, o si incluso Dar Sonrisas ya la tenía identificada como una candidata y hasta la salvó. Aquí pues hay un montón de opciones y teorías potenciales. Ok, pero entrando ya en los 3 actos, Masters, estos son muy simples. El primero pues es la presentación de las gemelas y de cómo viven las brujas. El segundo es la ceremonia de ascensión y el conflicto con los Jedi. Y el tercero, claro, es la prueba Jedi de las gemelas y el incendio en Brendok. Y en esencia, Masters, el acto 1 es ver el pasado con Osha y Mei viendo cómo viven pacíficamente en el mundo de Brendok. Y nos damos cuenta en esta historia de niñas que ellas son la siguiente generación de este aquelarre de brujas, como si fuera una historia de Frozen. Unas brujas pues que se han exiliado en esa parte de la galaxia porque son perseguidas por lo que creen. Y esta parte sí se siente infantil porque es un comic of age, pero también se siente lenta. Pero podemos entender por qué en esencia Osha no quiere ser una bruja y por qué su hermana Mei sí. Y netamente aquí las dos se están preparando para esta tradición que es la ascensión, cuando las brujas pues se tatúan y en medio de la noche por fin se hacen brujas como tal. Y aquí pues entendemos que este grupo de brujas intenta vivir en paz en Brendok y que son dirigidas por la madre Anisella. Lo curioso es que veamos que este grupo manipularon la fuerza a tal nivel y a los midichlorians que crearon vida en la forma de Osha y de Mei. Vaya, esto se siente que quiere emular a la historia del niño Anakin de las precuelas, que tampoco tenía un padre, Masters. Y este elemento sí tiene esa vibra muy precuelera o hasta de Darth Plagueis, que también manipuló a los midichlorians, y entiendo por qué puede ser polémico en algunas personas. Así como a Lucas se le criticó a su tiempo por todo eso de Anakin a finales de los 90s. Vaya, la historia siempre tiende a repetirse. Pero lo importante aquí no solo es saber que de cierta manera Osha y Mei son una especie de símbolo de luz y oscuridad, como si fueran una díada, como trata pues de manejar este capítulo, aunque tiene un toque muy infantil, sino que Anisella les da toda una lección del hilo o de lo que ellas entienden por ser la fuerza, de lo que significa este poder y de que hay otra gente como los Jedi que la llaman tal cual como la fuerza. Claro, las dudas para volverse brujas están en Osha, pero no en Mei, y eso lo define todo. Esto cuando el maestro Sol, mientras ellas caminan por el bosque, se da cuenta que las brujas de aquel planeta están entrenando a niñas sensitivas, algo que en las leyes de la República está prohibido, porque solo los Jedi lo pueden hacer, y ahí los Jedi pues tienen un puesto de avanzada. O sea, desde aquí, Master, ya vemos este monopolio de la fuerza que tenían los Jedi en su pacto con la República, viendo también la perspectiva de estas desfavorecidas. Aquí, pues, comenzamos a ver la perspectiva de los usuarios del lado oscuro. Y esto pues nos lleva al acto 2, Masters, que en esencia dos fuerzas chocan representando la luz y la oscuridad temáticamente, las brujas y los Jedi, ya que justo en la misma noche cuando van a ascender a Osha y a Mei para ser ungidas como brujas y recibir el tatuaje que Mei tiene de adulta, vemos que la propia Mei sí se hace bruja y recibe el legado de su madre Anisella, pero Osha pues no está segura, y ellas pues representan esta dicotomía de la fuerza, la luz y la oscuridad, al igual que los Jedi y las brujas son dos partes del mismo todo, pero es ahí que los Jedi se infiltran en esa noche clave para las brujas y para nada les gusta a ellas porque los consideran monjes locos que roban niños, lo cual esto nos hace entender otras formas que abiertamente cuestionaban lo que hacían los Jedi. Y es aquí donde vemos estos sucesos de 16 años antes de la línea del tiempo que vimos en los capítulos 1 y 2, cuando el maestro Sol, el Wookiee Helnaka, la maestra Indara y su Padawan Torvin estaban en un puesto de avanzada en Brendok llevando la luz de los Jedi, y acuden ahí sabiendo que las niñas eran entrenadas por las brujas, algo que Sol ya había notado y que estaba prohibido por la ley.
Así que Anisella le pide a sus hijas a solas que fallen la prueba de los Jedi para medir su sensibilidad. Y justo el resto del acto es ver en la nave de los Jedi, la Polan 117, justo pues la misma nave de Sol de los otros capítulos, cómo le hacen la prueba a estas dos niñas, o sea, a Osha y a May, que es idéntica, Master, se rima muchísimo a lo que vimos con Anakin en La Amenaza Fantasma, porque las niñas tienen una edad similar a Anakin, al igual que miden su sangre para los midichlorians, y también las prueban adivinando lo que hay en las pantallas, tal y como el Consejo Jedi lo hizo con el niño Anakin. Solo que aquí quienes evalúan la cosa son Sol e Indara, y Osha pasa la prueba, no así May. Lo cual pues causa una escisión entre las hermanas, y esto nos lleva justo a nuestro acto final, Masters. Porque vemos en realidad que aparentemente estas brujas no son tan malas, porque hasta su madre Anisella le dice a Osha en su aparente despedida que si quiere jalar del hilo que lo haga, como permitiéndole que ella sí podrá ser una Jedi, cosa que la niña confirma ante su madre que quiere ser. Y esto a pesar de toda la pérdida que significa para sus madres que la crearon, porque esto pues separaría a las dos gemelas. Y aquí se pone súper dar la cosa porque May, muy a los Sith, siguiendo las clásicas emociones oscuras del miedo, es quien no permite que su hermana se vaya. Y dice que planea desvivirla e incendia su cuarto justo la noche en que se va a ir Osha. Pero claro, las cosas se salen de control y toda la fortaleza de las brujas misteriosamente se incendia. Y esto también alcanza el reactor principal de ese cubil, haciendo que todo se vaya al carajo. Claro, convenientemente Osha tiene un túnel por el cual escapar en su cuarto, Masters, y por eso en parte se salva. ¡Qué casualidad tan afortunada! Pero en su escape algo pasa en la superficie que no se nos dice, porque todas las brujas adultas acaban muertas cuando Osha sube, algo que no se explica para nada y que se oculta deliberadamente para después, pero todo apunta a un probable enfrentamiento entre los Jedi y las brujas, quizás para no dejar que Osha se fuera. Por eso también hace sentido la posesión que vimos con Torvin en el pasado, o que en el presente en el puesto de avanzada en Olega el maestro haya dicho que los Jedi estaban equivocados, como que si lo que pasó ahí 16 años antes hubiera sido un error de todos. Vaya, esto apunta a que lo veremos después como ya se ha implicado en los trailers, y hay algo que ocultan tanto el Maestro Sol y el resto de los Jedi, y eso será parte de su pecado y de la venganza de May. Así que en el clímax, cuando la fortaleza se desmorona, es el joven Maestro Sol quien ya había conectado con la nena Osha quien la salva, esto de una caída hacia una muerte segura, hacia un abismo, pero no así a su hermana May, que la ve claramente caer, y así los Jedi la dan por muerta. Cosa que también conecta con la sorpresa de los primeros dos capítulos de que May a los 24 años siga con vida en búsqueda de venganza. Y la clave final es que Osha se va en la Polan con los Jedi para ser entrenada como quería, esto claro, en Coruscant, pero con un enorme luto de haber perdido a toda su familia, incluidas sus madres y hermana. Pero en el epílogo pues nos damos cuenta que May, tras haber provocado el incendio, sobrevive de una forma desconocida. Así que la pregunta del millón al final, sin respuesta todavía, es si ella, la propia May, se salvó con sus poderes de bruja, o si alguien más misterioso como el propio Dar Sonrisas la salvó, o si incluso si vamos más allá en una teoría nada responsable, si incluso ella sí murió y las fuerzas oscuras de alguna manera la revivieron. Y la pregunta ahí queda, Masters, porque alguien debió de haberla sacado de Braindock con algún propósito oscuro, porque ya sabemos pues que May fue entrenada en las artes oscuras por ese Sid, ese Dar Sonrisas, así que en esto hay otro misterio que descubrir, pero en sí el final del capítulo es luz y oscuridad, porque May queda sola y Osha encuentra una nueva familia y un padre adoptivo en Sol. Así que aún, Masters, hay secretos en el pasado por descubrir y ver sobre todo qué rol jugaron que el Naka y el Maestro Sol, que esconden cosas y que aún están vivos en el presente. Pero si también te interesa ver las curiosidades de este capítulo o las que dejaron los dos episodios pasados, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los Sith.